¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de DSI, el programa de doctrina social de la Iglesia que les ofrece esta casa, el canal diocesano de televisión, que nos ayudará, por una parte, a ir repasando el DOCAT, este manual que se nos presentó hace unos años, que nos ayuda a darle algunas pinceladas a distintos aspectos de la doctrina social y nos ayuda pues, a cuestionarnos algunos asuntos y a poner la mirada en ciertos temas de actualidad. Estamos en esta entrega número 24. Vamos a acabar el tema número 8 con la colaboración de nuestro experto, pero antes de nada quédense con este clip de vídeo. El voto es un derecho y un deber. Antes de ejercerlo, los ciudadanos responsables deben valorar las ofertas de cada partido según su dimensión moral. Es preciso, ha dicho Benedicto XVI, afrontar con determinación y claridad opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales. La luminosa frase de Cristo, "La verdad os hará libres", implica que el rechazo de la verdad eterna conduce a la pérdida de la libertad. La mentira, aunque se ampare en mayorías parlamentarias, disminuye al hombre y deteriora la sociedad. El principio de la verdad os hará libres, que encierra una profundísima verdad, significa que en el error o en la equivocación no hay verdadera libertad. Es decir, no hay libertad si uno no participa en alguna medida de la verdad o aspira a ella. Invertir ese principio y decir que es la libertad lo que nos hace verdaderos es asumir de una u otra manera el principio del relativismo moral. Entonces, no importa lo que hagamos si lo hacemos de forma verdaderamente libre, como si la libertad santificara cualquier conducta. Buscar la verdad es una obligación y un derecho. Las estructuras políticas o el poder político deben fomentar precisamente el libre desenvolvimiento de la personalidad humana para que el hombre pueda caminar sin ningún tipo de coacción hacia ese imperativo que es la búsqueda consciente de la verdad. Y todo ser humano debe seguir fielmente los dictados de la conciencia. Por eso el Estado democrático debe valorar la libertad religiosa como elemento fundamental del bien común. ¿Pero puede la laicidad del Estado garantizar la libertad religiosa? El término laicidad tiene interpretaciones contradictorias. Por lo común se la entiende como la exclusión de Dios de la vida pública y su reclusión al ámbito privado. El Estado laicista es el Estado que no permite nombrar a Dios en público. Ese es el Estado laicista. Porque además es el Estado que entiende que la vida pública es el ámbito del Estado, ¿no? Todo lo público y lo político es lo que le corresponde al Estado. Y esa acaba siendo también una visión estatalista de la política y de dominio y predominio absoluto del Estado frente a la sociedad. Laicismo y laicidad no son lo mismo en ese sentido. Benedicto XVI ha exhortado a los creyentes en Cristo a elaborar un concepto de laicidad que reconozca a Dios y su ley moral y a la Iglesia el lugar que le corresponde. Al mismo tiempo, esa laicidad debe afirmar y respetar la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa sana laicidad que propone el Papa implica que el Estado no considere la religión como simple sentimiento individual, sino que le reconozca presencia comunitaria pública. Esa laicidad del Estado permite su legítima cooperación con las confesiones religiosas. No confunde lo civil y lo religioso. Al Estado laico no le toca pronunciarse sobre la revelación ni asumir tareas eclesiásticas. Le corresponde velar por la defensa de la dignidad humana y promover valores que la fomenten. Entre ellos destaca el derecho a profesar una religión. La cooperación Iglesia-Estado cubre muchos ámbitos. Los internados en hospitales o prisiones, por ejemplo, tienen derecho a asistencia espiritual. Las Fuerzas Armadas necesitan capellanes. Las fiestas religiosas deben coincidir en lo posible con las civiles, empezando por el domingo. También puede ser cooperación económica. La religión no es menos digna de apoyo que la música o el deporte, ni los templos menos importantes para el bien integral de los ciudadanos que los museos o los estadios. Es muy conveniente que Iglesia y Estado se pongan de acuerdo en la necesidad de intensificar la educación moral, muy especialmente de los jóvenes.
Elevar el nivel moral de un país es un bien social. Aumenta la cohesión, la concordia y el bienestar. Disminuye además el gasto público en sectores como la salud y la lucha contra la delincuencia o el fraude. El Estado laicista beligerante de signo antirreligioso, por el contrario, no garantiza ni la cooperación ni la libertad religiosa. Ese tipo de laicismo del que nos han dado notorios ejemplos los siglos XIX y XX, mutila los derechos de las personas y comunidades religiosas. Pues bien, vamos a acabar este tema de poder político y moral con algunos de estos flecos que nos proponía el clip de vídeo. Algunos ya los hemos abordado en sesiones anteriores y algunos más que irán apareciendo, libertad de conciencia y tantos otros. Tenemos para rematar esta cuestión en esta última entrega a don Isaac Martín Delgado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias una vez más. Siempre que tenemos un experto con nosotros, en esta tercera entrega le preguntamos sobre algunos libros de lectura complementaria. ¿Qué nos recomendaría a todos los que nos están viendo y tienen interés por saber más sobre el cristianismo o católico y política? ¿Qué pueden ir haciendo? Para mí una referencia constante es el compendio de Doctrina Social de la Iglesia, sí. Sin duda, no para estudiárselo desde el principio hasta el final, sino como un instrumento de consulta fundamental cada vez que uno tiene una duda sobre alguna cuestión de relevancia social. He elegido 3 libros, hay un par de ellos que recomiendo particularmente leer. Tengo la versión italiana, que fue la primera que se publicó, la que yo leí, pero luego se tradujo años después en España. Es un intercambio epistolar entre Marcello Pera, que en aquel momento era presidente del Senado italiano, y Josep Ratzinger, antes de ser papa. El libro se titula, la traducción es Sin raíces, y reflexionan sobre el relativismo en la realidad actual, sobre Europa como civilización, pero lo más importante es cómo llegan de alguna manera a entenderse, siendo uno evidentemente un cardenal católico, después papa, y el otro un agnóstico, dedicado a la política, en cuanto a la necesidad de dotar a la política de valores, ¿no? Marcello Pera llega a hablar en algún momento de una especie de religión civil aconfesional, ¿no? Es decir, los valores que aporta el cristianismo hemos de ser capaces de integrarlo en la sociedad, en la vida política, en el ejercicio del poder. De alguna manera la fe, la versión moral de la fe ha de ocupar un espacio importante para dotar de sentido al ejercicio del poder y al Estado. Y recomiendo leerlo porque, por un lado, de algún modo ofrece pistas sobre la importancia que tiene el cristianismo como contribución a la vida política, ¿no? Sin duda ninguna. Y luego también que nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos, que es algo que a veces se puede despreciar, ¿no? Tú tienes la edición italiana, pero me imagino que creo que está editado en español. Creo que en ediciones Encuentro, es Sin raíces, seguro, y sí, está. Se publicó después, este libro creo que salió en 2004 y el otro se publicó tiempo después, no sé si 2010, 2011, más o menos. Sí, pero se publicó ya siendo Joseph Ratzinger, estaba elevado a Papa. A Papa, sí, a la dignidad. Eso es. Entonces es un libro que no es particularmente difícil de leer, que tiene ideas muy sugerentes, que al ser cartas que se escriben el uno al otro, lo hace de lectura asequible. Y luego he traído otros 2, quizás uno de ellos desde luego no es para leerlo como tal, pero sí me gustaba mucho la idea. Es una especie de biografía y de análisis de la vida de Luigi Sturzo. Él fue un sacerdote napolitano que en el siglo XIX y durante primeros del XX comprendió la necesidad de, sin renunciar a ser sacerdote, animar al compromiso de los creyentes en la vida pública. Es decir, fue de alguna manera uno de los promotores de lo que luego ya el concilio, muchísimos años después, acogió. Y es el fundador de la democracia cristiana italiana, ¿no? Entonces, leí una biografía suya que cayó en mis manos por casualidad, sin que supiera nada de él, me atrajo particularmente. Y este libro también me gustó mucho porque, es distintos testimonios que escriben personas sobre él, pero sobre todo lo que me interesa de él es transmitir la idea doble de, por un lado, la importancia de los sacerdotes a la hora de acompañar a los seglares y saber ayudarnos a vivir nuestra vocación laical, y en segundo lugar esa intuición que él tuvo, que fue prodigiosa, de cómo los creyentes no podíamos estar al margen
ajenos a la realidad social. Los creyentes tenemos que estar inmersos en la vida pública, tenemos que comprometernos para transformar la realidad. Entonces, lo que él, siendo una persona, logró con ese empeño, e insisto, sin renunciar a ser sacerdote, fue algo realmente grande. Más que el libro, que difícilmente creo que va a estar traducido, por lo menos acercarnos a la figura de Sturzo. Efectivamente, ¿verdad? Y a todo lo que significa este compromiso de los creyentes en política. Y por último, bueno, son una especie de memorias de Robert Schuman por Europa. A mí, más que el contenido del libro, que está muy bien porque sobre todo explica las razones por las cuales se apostó fuertemente por la creación de las comunidades europeas, hoy en día Unión Europea, como en un contexto de guerras prolongadas durante más de 70 años era más que nunca necesaria la paz, porque si no se lograba a través de poner en común lo que dividía a esos estados europeos, estamos abocados a una tercera guerra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el camino? Contiene sobre todo reflexiones muy interesantes en torno a la democracia. Él llega a afirmar que la democracia será cristiana o no será, ¿no? Precisamente por esta idea de que hemos de dotar de valores a la democracia, al ejercicio del poder. Pero para mí lo más interesante es su propia vida. Él, bueno, pues era un joven abogado que nació en una zona que estuvo a caballo en finales del 19, principios del 20, entre Francia y Alemania, en función de las guerras que iban pasando de lado. Por tanto, conocía perfectamente tanto el idioma como la cultura alemana y francesa. Bueno, él como prestigioso abogado, que no tenía grandes aspiraciones, además, particularmente, pues le gustaba la soledad, la reflexión, él se sentía llamado incluso o al sacerdocio o a la vida religiosa, hasta que un sacerdote le dijo: tú no estás llamado a esto, tú estás llamado a comprometerte en la vida pública. Y él, bueno, pues así lo hizo, comenzó siendo diputado por un pequeño partido político en la Asamblea Francesa, fue perseguido por los nazis, consiguió escapar y a partir de ahí, bueno, pues llegó a ser incluso presidente del gobierno francés en un determinado periodo de tiempo, fue ministro con distintas carteras y siendo ministro de Asuntos Exteriores fue quien promovió la Declaración Schuman, que es la que da origen a la primera Comunidad Económica, el 9 de mayo de 1950, y tiene abierto proceso de beatificación, es decir, él concebía el compromiso político como manifestación de su fe. De hecho, tiene una frase que para mí es brutal, ¿no? Decía algo así como: somos instrumentos puramente imperfectos de una providencia que nos impone lo que tenemos que hacer. Y él, si se llegó a comprometer en política, fue precisamente porque se sintió llamado específicamente a esto, entendiendo siempre la política como servicio a los demás y no como servicio a uno mismo. Por tanto, sin duda ninguna, para mí es un modelo, es un referente de político de los de verdad. Está reconocido como uno de los padres de Europa, ¿verdad, Schuman? Efectivamente, es uno de los padres de Europa. Fue suya, bueno, en realidad la idea de promover esta unión de las producciones del carbón y del acero surgió de otro gran líder no político que fue Monnet, Jean Monnet, pero fue él quien la plasmó, quien convenció a unos pocos ministros del gobierno francés, quien se la planteó al canciller alemán, Konrad Adenauer, y quien la sacó en definitiva adelante. Por tanto, efectivamente, es uno de los padres fundadores de la actual Unión Europea. Hubo mucha gente con firmes convicciones creyentes en el origen de lo que es la Unión Europea. Alcide De Gasperi, presidente del gobierno italiano, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, Konrad Adenauer, el canciller alemán también católico. De hecho, está demostrado que fue precisamente esa fe común la que hizo que confiaran recíprocamente, porque claro, que tu archienemigo durante 70 años te plantee poner en común las producciones armamentísticas, o sea, la fuente de la economía y la fuente de la producción armamentística, como es el carbón y el acero, o te fías mucho de él o si no, como que no aceptas esa propuesta, ¿no? Por tanto, la fe tuvo muchísimo que ver, sin duda ninguna. Rematamos algunas cuestiones que quedan pendientes de este tema octavo de DOCAT, y una de ellas habla de la objeción de conciencia y nos plantea la pregunta: ¿por qué es legítima la objeción de conciencia? Es cierto que bueno, la doctrina de la Iglesia pone de manifiesto, precisamente por esta idea que hemos repetido en los capítulos anteriores, de dad a Dios lo que es de Dios, a Dios, y al César lo que es del César, la obediencia a la autoridad. Obviamente, los creyentes no estamos al margen de la autoridad. Ahora bien, cuando el ejercicio de la autoridad entra en directa contradicción con nuestra conciencia, se promueve el reconocimiento del derecho a decir no, precisamente por esa contradicción. Y esto se entiende muy bien, por ejemplo, con la objeción de conciencia del médico al cual se le quiere obligar a practicar un aborto, a practicar la eutanasia, que es algo que se está debatiendo en el caso de la eutanasia en estos momentos en nuestro país, ¿no? Es decir, yo no puedo en conciencia contribuir al asesinato de una persona, por tanto a mí el Estado no me puede obligar y me niego a ello.
esto tiene que tener cabida en un sistema político, porque si no, precisamente estaría atentando contra ese valor supremo que es la conciencia de cada persona. O sea que tanto en los ámbitos profesionales, como decía, en el ámbito médico, en todos los ámbitos profesionales y en el contexto político, tiene que haber cabida a la objeción de conciencia. Sin duda, y por supuesto con matices, es decir, bueno, pues yo me voy a declarar ahora objetor fiscal y por tanto no voy a pagar ningún impuesto porque discrepo de cómo está gestionando el gobierno español los impuestos que yo le pago. Bueno, pues tiene que tener límites, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que el sistema jurídico debe dar cabida en estos casos donde objetivamente, sobre la base de una serie de condiciones, está demostrado que hay una clara contradicción con la conciencia del profesional o de la persona afectada. Un asunto un poco, además preguntas así que igual hay que acercarse a DOCAD y hay que leerlas a fondo para saber a qué se refiere. ¿Ha de aceptar la Iglesia las resoluciones democráticas? ¿Pone alguna reserva? La Iglesia considera que la democracia es una forma legítima de organización del gobierno y de hecho la apoya desde esta perspectiva, ¿no? Pero obviamente se reserva el derecho a criticar decisiones que, por muy democráticas que sean, puedan entrar en contradicción con valores supremos. Me explico. Puede ser democrático que el Parlamento apruebe una concreta ley específica, pero eso no le impide a la Iglesia denunciar algunos de sus contenidos si considera que entran en contradicción. Y esto no es antidemocrático, como cualquier otra institución de la sociedad civil puede hacerlo, o como cualquier persona puede hacerlo. Una pregunta que abunda en algo que hemos tratado en sesiones anteriores. ¿Hasta dónde llega el derecho de la mayoría? Bueno, esta idea de tus derechos llegan hasta donde empiezan los míos, ¿no? Que es como muy común. Tu libertad termina donde empieza la mía. Bueno, pues es algo así. Obviamente la democracia es el gobierno del pueblo y en este sentido gobiernan las mayorías, pero si esas decisiones mayoritarias son injustas, porque pues atacan a la libertad del ser humano, atacan a la dignidad del ser humano, desprotegen las minorías, por señalar algunos ejemplos, son decisiones injustas y por tanto no deberían tener cabida. No solo nos reservamos el derecho a criticarlas, sino que de alguna manera deslegitima ese ejercicio democrático de la mayoría, y esto se ha visto en periodos negros de nuestra historia reciente. Si pensamos en el comunismo o en el nazismo, cómo sobre la base de la ideología justificaron asesinatos de personas, por ejemplo, los judíos, ¿no? Con leyes aprobadas por el Parlamento, por muy mayoritario que esto fuera, por parte de la sociedad alemana, o en el caso del comunismo, los millones de muertos, ¿no? Son obviamente decisiones adoptadas por la mayoría, pero injustas. Por tanto, el límite es este, ¿no? Cuando la mayoría atenta contra esos valores supremos, deja de ser una democracia legitimada. Se ha encumbrado de todos modos, o se ha pontificado la decisión de la mayoría, ¿no? Cuando a veces la mayoría no decide cosas que estén bien ordenadas. Si nos retrotraemos a una reflexión que hacíamos en el capítulo anterior de cómo se adoptan estas decisiones, cómo funciona nuestro Parlamento, quién está mandando en realidad, bueno, pues probablemente podemos dudar de la legitimidad democrática de muchas de las decisiones que se adoptan. De hecho, gente como Hitler llegó al poder gracias a la mayoría, ¿no? Llegó después de unas elecciones donde le votó la mayoría. ¿Qué opinión? Bueno, esto ya lo hemos dicho y no esperamos que sea nada malo, pero dice, ¿qué opinión de la Iglesia? ¿Cuál es la opinión de la Iglesia sobre la división de poderes y el Estado de Derecho? La Iglesia evidentemente promueve la división de poderes y considera el Estado de Derecho como una pieza nuclear de nuestro sistema democrático. Precisamente esta idea de legislativo, ejecutivo, judicial, cada uno con sus roles, no solo es justa, sino que es necesaria. El legislativo aprueba las leyes expresando la voluntad del pueblo, porque por eso hemos elegido a nuestros líderes. El gobierno ejecuta esas leyes y los jueces, que están por encima del gobierno y del Parlamento, en el sentido no por encima supraordenados, sino que son independientes, aplican el derecho y la justicia, incluso pues declarando inconstitucionales leyes o anulando actos del legislativo. Por tanto, esta separación de poderes es absolutamente necesaria y la Iglesia evidentemente la promueve y la valora muy positivamente. ¿Qué une y qué separa a la Iglesia del Estado? Pues yo creo que lo que les separa es esta idea que hemos reiterado, ¿no? Son planos absolutamente distintos, pero les une una realidad, y es que la Iglesia también es parte de la sociedad civil, y en tanto que parte de la sociedad civil quiere contribuir al bien común, y en este sentido el Gobierno, igual que colabora con otras instituciones de la sociedad civil, también está llamado a colaborar con la Iglesia. Esto es lo que les une. Poníamos en algún capítulo anterior el ejemplo de Cáritas, por ejemplo, el que
el Estado promueva con subvenciones las acciones y los proyectos que lleva a cabo Cáritas, es algo positivo, es necesario, ahí están confluyendo, porque como Iglesia bueno, pues, estamos dignificando la realidad de muchísimas personas y esto es bueno que se haga, ¿no? O el ejemplo que poníamos de la asistencia de capellanes en los hospitales. Entonces, insisto en la idea, la Iglesia es parte de la sociedad civil, como tal tiene el legítimo derecho a contribuir al bien común y el Estado ahí debe promover o puede promover esa contribución al bien común de la Iglesia. Los clásicos, pero bueno, clásicos del medievo, hablaban de la doctrina de la cruz y la espada, que era eso, que son como dos autoridades, dos fuentes de autoridad, dos maneras de ordenar la realidad, como dos instituciones que se preocupan un poco por el bien, pero en distintos planos, ¿no? Aquello de la cruz y la espada, y además aquella doctrina clásica de que tenían que ayudarse mutuamente, ¿no? Respetar cada uno el plano del otro, pero en un contexto de mutua ayuda. Dice ya en una de las preguntas finales, ¿cómo actuar contra los que atentan contra la ley? Ahora que estamos en un contexto de ver un poco qué mecanismos tiene el Estado de Derecho para todos los que atentan contra el propio Estado de Derecho, contra la ley, ¿qué piensa un cristiano de esto? Obviamente quienes vulneran la ley han de responder de las consecuencias que significa esa infracción, esa vulneración, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, en esta expresión tan común, han de pagar por sus crímenes, tienen que asumir el castigo que conlleva aparejada la infracción, porque así está previsto en el sistema jurídico, pero con un límite, que es el respeto de la dignidad. Por eso la Iglesia, por ejemplo, se muestra en contra de la pena de muerte, o de que en las cárceles se dispensen tratos inhumanos o degradantes. No todo está justificado. La misericordia no exime de que uno tenga que pagar las consecuencias de sus actos, pero sí que pone de manifiesto ese límite de la dignidad del condenado, de la dignidad del infractor. Y sobre todo, bueno, el DOCAT es muy eurocéntrico, ¿no? Está pensado no solamente hecho por austríacos, sino que es muy eurocéntrico. Pero en distintas partes de Sudamérica no es difícil de imaginar como una de las preocupaciones de la Iglesia es, efectivamente, pues yo qué sé, si la justicia ha decidido que esté en la cárcel por disidencia o por lo que sea, pero por lo menos que se le trate con dignidad. Dejo para el final una cuestión que no era precisamente la última, pero que es algo que a menudo en el grupo Polis o entre gente que han reflexionado sobre participación en la vida política, seguro que ha surgido. ¿Se puede ser político y cristiano un tiempo ahora mismo en España? ¿Qué dificultad hay de que un cristiano encaje en partidos políticos? Pues... Esto seguro que lo han tenido que ver, porque yo sé que todos los que están en el grupo Polis tienen una vis política muy grande, pero también les cuesta un poco el verse... Bueno... Obviamente, plantea así la pregunta, la respuesta es claro, no solo se puede, sino que se debe. Es decir, como cristianos estamos llamados a comprometernos también en política y precisamente no son palabras contradictorias. Cristiano político son dos sustantivos que unidos tienen todo el sentido del mundo. El DOCAT lo plantea también, plantea uno de los grandes problemas que se pueden derivar del compromiso de los católicos en política, y es decir, en algunos casos se tienen que asumir algunas contradicciones con lo que a uno le gustaría. Me explico. Muchas veces se dice, no, un católico no puede estar en un partido de extrema izquierda, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, o al revés, o no puede estar en un partido de extrema derecha. Un católico no puede votar estas siglas. No, esto realmente no es así. Es decir, lo que nos dice el magisterio de la Iglesia clarísimamente es que todo este tipo de decisiones, tanto el voto como el compromiso, a través de un partido político, son decisiones que se adoptan en conciencia, y la conciencia es lo más sagrado, y nosotros no podemos juzgar el ejercicio de la conciencia, esto lo juzgará Dios, ¿no? Sí. Y en este sentido es perfectamente legítimo que alguien comprometido en un concreto partido político, bueno, pues por conseguir un bien mayor tenga que ceder a algo que pueda entrar en cierta contradicción, por supuesto con límites. Obviamente nada puede justificar contradicciones abiertas, ¿no? Y por eso precisamente también sería muy importante romper con la disciplina de votos en los partidos políticos, o que pueda haber mucho más contraste de opiniones cuando son cuestiones sobre todo muy ideológicas o que pueden afectar a la conciencia, algo que desgraciadamente en nuestro país no se da tanto.
Y pasando a otro plano, es cierto que cuando se recomienda a la participación de los seglares, de los laicos en la vida pública, se mencionaba, por lo menos, yo no sé si me parece que incluso el CLIM lo menciona, un laico puede participar en instituciones plenamente confesionales, indudablemente. Un laico participa en Cáritas, que sabe que eso tiene ideario católico, pero también se invitaba, oye, que los laicos también tienen que formar parte, ¿verdad? Como decía, pues de un sindicato claro, efectivamente. No son de ideario católico, pero allí tiene que haber alguien que... Es más, deberíamos estar allí. A mí me llamaba poderosamente la atención, en un tiempo estuve viviendo en Italia, la gran diferencia que existía entre la presencia de católicos en política allí y aquí. Aquí, pues prácticamente los católicos nos habíamos comprometido por distintas circunstancias de la historia o estábamos en determinadas siglas, ¿no? Con excepciones, por supuesto, pero allí no, allí los partidos tenían a católicos reconocidos, comprometidos en sus filas, fueran de derechas, de izquierda, de centro, comunistas, y esto hacía que cuando había que adoptar decisiones, recuerdo particularmente un referéndum en el año 2005, donde aquí precisamente se estaba dando la gran manifestación contra la reforma del Código Civil, en la cual se reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo y el divorcio exprés, manifestaciones que fueron absolutamente despreciadas a pesar del número ingente. Allí, directamente, las propuestas que se hacían, por ejemplo, de dejar de considerar el embrión como ser humano u otras con tema de experimentación, se votó no en un referéndum porque había católicos desde los distintos partidos que estaban haciendo campaña en virtud, o sea, en favor del no, claro, para que el embrión siguiera siendo considerado ser humano. Bueno, esto es lo que explica es decir, quizás esta ausencia de católicos en las distintas realidades es lo que explica muchas de las decisiones que se han adoptado en nuestro país en los últimos años. Por tanto, sí que tenemos que estar donde uno en conciencia se sienta llamado a estar. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este tema número 8. Muchísimas gracias, don Isa, por habernos llevado de la mano. Muchísimas gracias. Y les emplazamos a todos ustedes para un nuevo tema, el tema número 9, Relaciones Internacionales, de mano de don Francisco César García Magán y su experiencia diplomática. No dejen de acudir. Les esperamos. Que sean felices.